Esta edición del Infil es presentada por Yeracargo Logistics. Lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. ¿Qué tal, amigos del Infil Podcast? Estamos con ustedes, Carlos Balmore Rodríguez y Efraín Sabarce, para esta edición a propósito del inicio de la campaña 2025 del béisbol de las Grandes Ligas, que como de costumbre trae novedades. En este caso queremos dedicarle estos primeros minutos del Infil Podcast al cambio, Carlos, de posición de dos peloteros venezolanos de relevancia, de importancia. El futuro miembro del Salón de la Fama, José Altuve, y el destacado, ahora inicialista, anteriormente receptor, Willson Contreras. Tú tuviste la oportunidad de verlos a ambos durante el recién finalizado Spring Training, de conversar con los dos. Y lo primero que quisiera preguntarte es qué impresión te dieron ambos a partir de esas conversaciones con respecto a este cambio de rol, de función a partir de 2025. Sí, Efraín, a Willson Contreras yo lo vi pues muy dispuesto a asumir su nuevo rol como inicialista. Dijo que estaba tratando de disfrutar el proceso, que había sido una experiencia bonita. Ese fue el término que usó. Lo vi confiado en el sentido de que, a su juicio, después de que se es catcher, cualquier cosa viene en bajada. Más o menos, no lo dijo así Contreras, pero eso fue lo que quiso reflejar. Es decir, cuando se es receptor, todo lo demás es más sencillo. Cualquier cosa es más sencilla que echar. Y la verdad lo vi animado ante un nuevo reto en su carrera. Es más, él en una de las entrevistas que pudimos tener, dijo que él le recomendaba a los jóvenes, a los peloteros que estaban firmando, que no se cerraran a cambiar de la posición en la cual comenzaron sus carreras, porque en el béisbol se sabe dónde comienza, pero no se sabe dónde termina. Altuve fue un poco más cauteloso en su aproximación al tema. Altuve, además, fue bastante honesto al decir: es más lo por aprender que lo aprendido en esta nueva posición. Pero sí dijo: yo estoy seguro de que podré hacer un trabajo adecuado en los jardines para ayudar a los Astros de Houston a ganar. De paso, se le preguntó si eso podía tener alguna incidencia en su ofensiva por el hecho de tener que abocarse a el acoplamiento a una nueva posición, y dijo: yo tengo ya mucho tiempo en Grandes Ligas, puedo compartimentar las distintas responsabilidades y tareas que uno tiene en una liga como las mayores. O sea, es que hay dos elementos que creo ayudan mucho a que la transición de estos dos peloteros a sus nuevas posiciones sean con la mayor tranquilidad posible, entendiendo que siempre habrá un grado de dificultad, ¿no?, a la hora de ir a un nuevo lugar a defender, y tiene que ver con la condición contractual de cada uno de ellos. Ambos están amparados por convenios multianuales, convenios multimillonarios en dólares. En el caso de José Altuve, además, con una carrera ya hecha, uno puede referirse a José Altuve como un futuro miembro del Salón de la Fama, si bien a partir de este 2025 comienza a entrar en vigencia un contrato por 5 campañas, ese que firmó antes del inicio de la anterior para impedir que se declarara agente libre, un convenio además que le garantiza terminar su carrera con los Astros de Houston. Sería entonces un pelotero que desarrollaría toda su trayectoria profesional en Estados Unidos con
con una franquicia. Yo creo que eso ayuda, el saber que el futuro económico ya está garantizado, porque sobre todo, y quisiera saber si compartes esta misma impresión, sobre todo en el caso de Wilson Contreras. Si Wilson Contreras tuviese por delante la agencia libre, es decir, si este movimiento se hubiese dado hace 4 o 3 años atrás, probablemente pues el ánimo de el venezolano hubiese sido distinto. ¿Por qué? Porque uno entiende que no es lo mismo un Wilson Contreras con su ofensiva como receptor que como inicialista. Uno tiende a pensar que como receptor esa ofensiva pues le da mayor valía, mayor valor que como defensor de la primera base. Que es lo que no entiendo de la pataleta de Rafael Devers. Porque yo pudiera comprender lo de Devers si estuviese ante el desafío de la agencia libre y que él diga, yo como primera base o como designado valgo menos que como antesalista, pero Rafael Devers está comenzando un contrato suculento y a largo plazo. Entonces no veo por qué razón él, mostró tanta resistencia a la mudanza. Una resistencia que no opusieron ni Altuve ni Wilson Contreras. Y con respecto a ese tema del cambio de posición, también les preguntamos a efectos del Clásico Mundial y cómo se insertarían en el equipo venezolano ambos. Altuve no quiso pronunciarse, dijo, mira, no sé, porque todavía ni siquiera tenemos manager, yo preferiría esperar el nombramiento y que las cosas vayan evolucionando. Wilson Contreras, digamos, tuvo más receptividad con la pregunta, pero también expresó duda, mira, no sé, porque imagínate, como catcher tenemos a Salvador y a mi hermano William. En primera también hay otras alternativas. Uno asume en este momento, viéndolo desde el prisma de marzo de 2025, que Contreras perfectamente pudiera ser el primera base de ese equipo, pero también está la alternativa de Salvador Pérez. Pero esos son otros elementos que forman parte de esta mudanza, saber dónde pudieran jugar ellos dos en un equipo venezolano. Esa es una muy buena pregunta para quien sea nombrado manager de la selección venezolana. No, pero además acuérdate que hay peloteros que ponen sus condiciones al momento de ir al clásico. Es lógico. Y han dicho, o sea, ha habido casos de peloteros que dicen, mira, yo voy al clásico, pero voy a jugar en tal posición porque es lo que yo necesito para mi desempeño en Estados Unidos. Si no es así, prefiero no ir. Eso ha pasado. Veremos qué ocurre con Altuve y con Wilson Contreras, que, insisto, se mostraron entusiastas ambos. Altuve ya ha jugado el clásico, Wilson Contreras todavía no, pero Contreras sí dijo, yo estoy anotado para ese clásico si me convocan. Sabes que a propósito de eso, del Clásico Mundial, de quién va a ser el manager, del reto que tendrá quien vaya a dirigir a la selección de Venezuela, recordando o a propósito de este último punto, recuerdo hace unos meses, durante la LBBP, la anterior campaña del circuito local, hablar con Osvaldo Guillén sobre si tú fueses el manager de la selección de Venezuela, ¿qué harías? Y él parece tenerlo muy claro con respecto a qué tipo de peloteros llevaría. Yo voy a llevar a un shortstop, a un inicialista, a un receptor, a un jardinero izquierdo, un jardinero central, a un left fielder, a un tercera base, a un camarero, que son los que van a jugar todos los días. Yo no quiero tener mudanza, alternancia. Sí, pero además decía, yo no quiero tener a 2 receptores estrellas, porque eso me va a crear un problema. Porque si yo llevo a 2 catchers o a 2 shortstoppers rankeados, ¿qué expectativa pueden tener ambos? Pues bueno, yo quiero jugar, porque yo también tengo rango. Por supuesto. Entonces yo vine acá a perder el tiempo. Y tiene mucha razón. Y ese va a ser un elemento ahora, creo que
que tendrá mucha más importancia porque estos dos peloteros, uno entiende, deberían estar, pero van a partir de ahora a jugar en posiciones distintas a las que habían estado durante toda su carrera. Y por eso esta temporada de Grandes Ligas es tan importante para Venezuela, porque va a ayudar a dilucidar en buena medida qué va a ocurrir y dónde encajarían estas dos piezas de jugadores que forman parte de la primera línea de venezolanos en las Grandes Ligas, porque son figuras de máxima jerarquía, tanto José Altuve como Wilson Contreras, y que ya han construido carreras sólidas. La de Altuve ya apuntando hacia el Salón de la Fama, la de Wilson Contreras excepcional también, sobre todo con su ofensiva. El tema de la ofensiva, en el caso de Wilson Contreras, también puede generar algunas preguntas, y de hecho le hacíamos la consulta. Tradicionalmente se ha dicho que un primera base es un hombre que debe aportar fuerza, extra bases, cuadrangulares. Wilson Contreras no es un jonronero. Es un hombre que puede dar extra bases, que puede dar una buena cantidad de jonrones, pero no es un jonronero nato. No es un tipo que te va a dar todos los años 30, 35 vuelas cercas. Y la pregunta era, ¿vas a cambiar algún patrón ofensivo por el hecho de mudarte de la receptoría a la primera? Y su respuesta fue categórica: no. Yo no voy a permitir que eso contamine mi ofensiva. Y la verdad es que hay que darle la derecha, porque si algo ha sabido hacer Wilson Contreras en su carrera es batear, más allá de que no dé cuadrangulares, pero su contribución es excepcional. Entonces él sí estaba muy claro: mira, yo no me voy a poner a hacer swing desde los talones, ni a ser menos selectivo y a estar haciendo más swing hacia arriba por el hecho de que ahora soy primera base. Por ahí no van los tiros conmigo. Y aunque sí, tradicionalmente los inicialistas han sido jonroneros, esta es una época en la cual no son muchos los que cubren esa posición y ofrecen una cantidad importante de cuadrangulares. Matt Olson, Freeman, Vladimir Guerrero Jr., Pete Alonso, no hay muchos más en este momento, por lo cual creo que tiene aún más lógica el razonamiento ofrecido por Wilson Contreras en ese aspecto. Hacemos una primera pausa en esta edición del Infield Podcast. Los Dodgers ayer volvieron a ganar 3 victorias en sus primeros 3 encuentros, algo que por supuesto no sorprende. No hay discusión en cuanto a ser ese el equipo más completo de las Grandes Ligas, y hay por supuesto una oportunidad muy grande en que los Dodgers se conviertan en el primer conjunto en las mayores en ganar de manera consecutiva la Serie Mundial, después de aquellos Yankees que vencieron en el Clásico de Otoño a sus rivales en el 99, antes en el 98 y luego en el año 2000. No hay dudas. El mejor equipo de la Liga Nacional y de las mayores, los Dodgers de Los Ángeles. Ahora, ¿cuál es el gran equipo en la Liga Americana? Si es que acaso en la Liga Americana hay algún conjunto que pueda ser calificado de gran equipo. Porque en la Liga Nacional uno también ve a los Phillies como un conjunto muy completo, incluso los Bravos de Atlanta, los D-backs de Arizona, a partir de la adquisición de Corbin Burns, pues también lucen muy bien. San Francisco va a mejorar, pero ¿hay un gran equipo o hay un claro favorito en las 3 divisiones de la Liga Americana? Yo en este momento no lo percibo. Yo no veo en la Liga Americana un gran equipo, es decir, un conjunto que esté blindado de norte a sur y de este a oeste. En la página oficial de Grandes Ligas hicieron una especie de encuesta entre los redactores y por mayoría acordaron que los Medias Rojas de Boston son los favoritos para avanzar
a la Serie Mundial en representación de la Liga Americana. Tiene mucho sentido porque Boston en verdad se reforzó. Garrett Crochet, porque Walker llegó Buehler, Garrett Crochet, porque Alex llegó Bregman. Alex Bregman. Es un equipo que se ve solvente. Ahora, tiene bullpen Boston. Es la llegada de Aroldis Chapman o la presencia de Liam Hendricks una garantía de que Boston va a poder parar a las ofensivas rivales en las entradas finales, algo que es tan importante sobre todo en playoff. Los paradigmas han ido cambiando, Efraín. Antes uno buscaba el favorito en el equipo con mejor rotación. En el actual análisis se concluye que es más importante tener un bullpen profundo que incluso una rotación hermética. Antes uno que decía, no, los abridores son los más importantes porque ¿de qué te sirven los relevistas si a los abridores les caen a batazos? Y bueno, yo creo que eso todavía tiene razón de ser. Siguen los abridores lanzando más innings que los relevistas, pero la tendencia es que con el pasar de cada campaña, los abridores sumen menos innings que en la zafra anterior. De hecho, cada vez son menos los pitchers que suman 200 o más episodios por campaña. Entonces, ahí está mi duda con Boston. Por ejemplo, te lo pregunto, ¿tú ves en el bullpen de Boston la suficiente fuerza como para catalogar a los Medias Rojas como el favorito para avanzar a la Serie Mundial como dignatario de la Liga Americana? Tienen una muy buena ofensiva, van a mejorar su defensa, pero sí, hay una duda allí. Uno no sabe, Aroldis Chapman, cuántas garantías vaya a dar en esta etapa de su carrera, y Liam Hendricks, pues bueno, comienza la temporada en la lista de lesionados. Recuerden, viene de la cirugía Tommy John. Es en este momento una duda. Lo que sí es cierto es que Boston tiene a su favor el dinero. Es decir, es una franquicia acaudalada, como otras, por cierto, en esa división, el este de la Americana, los Yankees, los Azulejos. Pero a la hora de, bueno, si Boston llega a julio compitiendo y se concluye que lo que le hace falta es reforzar el bullpen, recursos económicos y prospectos hay, porque además Boston tiene unas muy buenas granjas. Habrá que ver cuál es la política, en este caso, no solamente de los propietarios de los Medias Rojas, sino de quienes hoy dirigen a ese conjunto para, en este caso, el ex lanzador Craig Breslow. Que dicen que es juramente brillante. Sí, bueno, pues sus estudios académicos pues así lo confirman, y me parece que está desarrollando un buen trabajo. Pero hay gente que estudia y no es brillante. Bueno, sí, pero de todas maneras, en la universidad en la que estudió y el grado que obtuvo y las calificaciones que sumó, pues uno entiende excepcional es. Ver entonces si estas condiciones se dan para que Boston, en caso de que el bullpen pues no sea brillante, no sea un grupo de relevistas ese consolidado, pues pueda salir al mercado. Porque pueden ir a buscar a Ryan Helsley, por ejemplo, sí, que pudiera estar en el mercado en julio. Claro, porque repito, es una organización que tiene dinero y es una organización además que tiene prospectos. De los mejores en este momento. ¿Baltimore no te agrada? Sí, pero me agrada por la juventud, por la ofensiva que tiene. Habrá que ver cuánto peso tiene la ausencia de un lanzador como Corbin Burns. Como Corbin Burns. Eso para mí es un elemento a considerar, pero es un equipo joven que durante los 2 últimos años pues estuvo en la postemporada en una división que suele ser bastante competitiva, porque este año incluso hasta los Rays tienen atributos, ¿no? Sí, es que ese este de la Americana va a ser realmente competitivo. Sí, pero fíjate que todos los equipos en el este de la Americana, que suele ser la gran división de esa liga, tienen dudas. Los Yankees
que hace mes y medio era el gran favorito para llevarse la división, pues bueno, no van a tener a Gerrit Cole durante toda la temporada. Luis Hill se va a perder las primeras semanas de la temporada, al menos los 2 primeros meses. Clark Schmidt se va a perder las primeras semanas de la temporada, es decir, 3 de sus 5 abridores consolidados. Marcus Stroman, pues dirán, ahora en Nueva York, menos mal que no lo cambiamos, porque entonces entra... No se podría valer. Sí, entra a tener un peso importante. No se sabe Giancarlo Stanton cuándo va a poder jugar. Giancarlo Stanton padece ahora de molestias severas en ambos codos, lo cual pues hace que hay una incertidumbre total en cuanto a su capacidad para poder ayudar a los Yankees, y hay una duda que tiene, otra de las dudas que tienen los Yankees, tiene un venezolano como protagonista. Yo veo a Osvaldo Cabrera como un muy buen utility. Yo creo que cualquier equipo que tenga a Osvaldo Cabrera como utility, pues tiene a un as en esa difícil función. Yo no sé si él sea un tercera base de todos los días. Y más ahora cuando no está Giancarlo Stanton. DJ LeMahieu también arranca la temporada lesionado, viene de su peor campaña el año pasado. Estamos hablando de alguien de edad avanzada para jugar en grandes ligas, por lo cual es difícil pensar que vaya a tener, en caso de estar más tiempo en juego, que en la lista de lesionados, un repunte importante. Esa también es una duda. Yo no sé si los Yankees en algún momento se vayan a arrepentir de no haber hecho una inversión por un tercera base, de no haber hecho lo posible, por ejemplo, para que Nolan Arenado haya estado con ellos desde el inicio. Bueno, optaron por Cody Bellinger, sí, para que jugara el jardín central. Exacto. Para resolvieron ese problema. Claro, pero está el de la tercera base. Arenado sigue estando ahí. Con San Luis pudiera ser cambiado en cualquier momento. Pero tal vez lo ideal para los Yankees hubiese sido que él hubiese arrancado la temporada. Por cierto, ojalá que Osvaldo Cabrera nos calle la boca a todos. Pero al no ser él un pelotero probado todos los días en esa posición por su ofensiva, no por su defensa, por su ofensiva, pues deja una interrogante. Así que hacemos una nueva pausa en el Infield Podcast. ¿Necesitas importar mercancía al mayor o al detal o traer tus compras de Amazon desde Estados Unidos a Venezuela? Yera Cargo Logistics es la mejor opción. Servicio puerta a puerta, confiable, responsable y puntual. Envíos todas las semanas. Contáctanos a través del WhatsApp al 1-305-491-2803. Nuestra página web www.yera-enelmediocargo.com o Instagram @yera.cargo. Y recuerda, Yera con J. Continuamos en el Infield Podcast. Estamos analizando la temporada de Grandes Ligas que acaba de comenzar, al menos en bloque, esta semana. Y por supuesto desde un abordaje venezolano, ¿no? Y hay un par de peloteros de este país que están a las puertas de logros estadísticos de enorme trascendencia. Salvador Pérez tiene la posibilidad de llegar a 300 cuadrangulares en su carrera. Le faltan 27 para llegar allí. Salvador Pérez entraría en un grupo minúsculo de residentes permanentes o habituales de la receptoría que han sumado esa cantidad de cuadrangulares durante su carrera en las Grandes Ligas. La mayoría de esos personajes están ya en Cooperstown. Y la verdad es que a uno como periodista y como persona pues, que sigue el béisbol y su historia, pues le interesa y vería con agrado que Salvador Pérez en esta misma campaña pudiese
llegar hasta allí. 27 jonrones están a la mano para un hombre de las características de Salvador Pérez. Por supuesto, sí. Es una meta que podría concretar, no sorprendería a nadie que lo haga, ojalá se mantenga sano, porque yo creo que es lo que necesita en realidad para ello y lo concrete, considerando que fue más valioso de una serie mundial, considerando la cantidad de guantes de oro que ganó como receptor, 5, sus apariciones o selecciones para Juegos de Estrellas, una carrera realmente brillante, la del venezolano, que tiene oportunidad de estar de nuevo en la postemporada, porque dentro de ese panorama tan turbulento o poco claro en ese circuito, pues uno ve a los Reales de Kansas City con alguna posibilidad de estar de nuevo en los playoffs. Y hasta de ganar la división. Sí, tienen como receptor alternativo a Salvador Pérez, a un magnífico defensor de la posesión en el venezolano Freddy Fermín. Tienen a uno de los peloteros más completos y más espectaculares que uno pueda ver en este momento en las mayores, Bobby Witt Jr., que el año pasado pues llegó de segundo en la votación por el premio jugador más valioso de la Liga Americana, solo detrás de Aaron Judge. Ojalá, y lo digo realmente de manera sincera, de corazón, que Kansas City esté de nuevo en la postemporada, porque hay un grupo ahí de venezolanos importantes. Esa delegación encabezada por Salvador Pérez, yo creo que esas cosas también ayudan a engrandecer el currículo de un pelotero, ¿no? Las apariciones en postemporada. Y hay otra historia atractiva, Efraín. Luis Arraez. Luis Arraez ha ganado 3 campeonatos de bateo seguidos en ligas distintas y con equipos distintos. Si él llegase a coronarse de nuevo como el toletero con mayor promedio de su circuito, y ganaría 4 triunfos en esa estadística, algo que nadie ha hecho en las grandes ligas desde Tony Gwynn entre los años 94 y 97, es decir, hace ya casi 30 años. Y bueno, ya hablamos de Tony Gwynn, un insigne chocador que está en el templo de los inmortales. La gran pregunta con respecto a Arraez es si se va a quedar en San Diego, si va a cambiar de liga o no, en qué momento lo van a cambiar, si es que se muda de circuito y si, bueno, tiene esa capacidad para llegar a ese 4º título de bateo consecutivo. Eso va a depender también mucho del desempeño de los Padres de San Diego. Me refiero a la posibilidad de que termine Arraez con los Padres o no. En este momento parecen tener una posibilidad importante de ir a los playoffs, considerando que van, recuerden, 6 por cada conjunto en una división, eso sí, bastante complicada, comprometida, como el oeste de la Liga Nacional. A.J. Preller se ha caracterizado por ser un jefe de oficina de operaciones de béisbol extremadamente agresivo, capaz de hacer cambios en cualquier momento del año, y Luis Arraez es una prueba de ello. El año pasado pasó de los Marlins a los Padres durante la primera quincena del mes de mayo. Yo creo que si los Padres pues se mantienen con opción, creo que Luis Arraez va a terminar la campaña con ellos, porque está en un equipo con claras posibilidades de acceder de nuevo a la postemporada, pero no dejaría de ser un logro mayúsculo que él consigue ese 4º título de bateo consecutivo. 4 títulos de bateo en cualquier momento de la historia, o como se consigan, consecutivos o no, es una cifra realmente importante, digna de destacar, de alabar. 4 consecutivos pues habla de una consistencia, y eso, el hecho de que en 30 años solo Tony Gwynn lo haya podido lograr ya a mediados de los 90, pues habla de lo difícil que es. Venezuela durante los últimos 25 años ha tenido a grandes bateadores, varios ganadores del título de bateo, incluso 2 de ellos apartando a Arraez en más de una ocasión. Nos referimos a Miguel Cabrera y José Altuve,
pero ellos no lograron 4 títulos de bateo de manera consecutiva. A ver entonces qué puede hacer Arraez y cuán larga puede ser la carrera de Luis Arraez, porque hay que considerar, cuando uno habla de Tony Gwynn, y uno entiende que las comparaciones pues son muy atractivas entre Arraez y Luis y Gwynn, la cantidad de hits en los partidos en los cuales han jugado, comparando por dónde va Arraez con respecto a Gwynn en su momento. Pero hay que considerar algo. Esos últimos 4 títulos de bateo, de 8, que consiguió Tony Gwynn, los concretó, los sumó después de tener 33 años de edad. Y eso habla de la magnífica carrera que obtuvo el ya lamentablemente fallecido miembro del Salón de la Fama. Pero el seguimiento de Luis Arraez va a ser fascinante por eso. Tuvo un magnífico, por cierto, Sprint Training, Arraez. A mí no me gusta mucho tomar como referencia los números de Sprint Training, a menos que se trate de un prospecto, de alguien que está peleando por un puesto, un pelotero joven. Pero no deja de ser significativo que Arraez haya tenido su mejor Sprint Training en este 2025. Bueno, con estas consideraciones damos por terminado este capítulo del Infield Podcast. Recuerden, pueden escribirnos, nosotros estaremos atentos a cualquier cosa que quieran decirnos o sugerirnos, y será entonces hasta una nueva oportunidad. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por Yera Cargo Logistics, lo que quieras, cuando quieras, donde quieras.